¿Alguna vez te has sentido como si algo dentro de ti se hubiera quebrado? No estoy hablando de una herida física, ni de un problema superficial, sino de ese tipo de dolor que no se ve, pero se siente en lo más profundo del alma. Ese tipo de vacío que no se llena con palabras, ni con distracciones, ni con el tiempo. Tal vez hoy estás escuchando esto porque has llegado a un punto en tu vida donde ya no sabes cómo seguir. Te esfuerzas por sonreír, por aparentar que todo está bien, pero dentro de ti algo se rompió. Y quizás nadie lo sabe. Quizás te lo has guardado tanto que ya ni tú puedes explicar qué te pasa. Pero quiero decirte algo, y escúchame con atención. Dios te puede restaurar, aunque estés roto por dentro. Hay algo poderoso en esta verdad, porque muchos creen que si están rotos, ya no sirven, que si han fallado, si han caído, si han sido traicionados o marcados por el dolor, ya no hay esperanza para ellos. Pero el Dios que adoramos no es un Dios que desecha lo que está roto. Él es el Dios que restaura lo que los demás ya dieron por perdido. Él no busca lo perfecto, Él busca corazones dispuestos. Y si tú estás aquí hoy, tal vez es porque tu corazón está pidiendo auxilio. Y créeme, estás en el lugar correcto. Así que si este contenido toca tu corazón, te pido que nos ayudes dándole like, dejando un comentario y compartiéndolo. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque cuando lo haces, YouTube lo recomienda a más personas que, al igual que tú, quizás están en silencio sufriendo y solo necesitan una palabra que les recuerde que Dios todavía puede hacer algo con sus vidas. Es una forma sencilla de ser parte de algo mucho más grande, de una red que lleva esperanza a donde las iglesias físicas no llegan. Tu gesto puede ser una gran bendición para alguien que lo necesita desesperadamente. Y si quieres dejar una pequeña señal de fe, comenta aquí abajo esta frase: Dios me restaurará. Solo eso. 4 palabras que pueden ser el inicio de un milagro. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede ser justo lo que estabas necesitando. El final de este mensaje puede ser el momento más especial, y vale la pena que te quedes hasta el final. Primera parte. Dios no te desecha cuando estás roto. Hay algo que necesitamos entender desde el principio, y es esto: estar roto por dentro no significa que estés acabado. La sociedad nos ha enseñado a desechar lo que se rompe. Si un vaso se quiebra, se bota. Si un mueble se parte, se cambia. Y muchas veces aplicamos esa misma lógica a nuestra vida. Pensamos que si algo en nosotros se rompió, ya sea la confianza, la fe, la esperanza, el ánimo, la alegría, entonces ya no servimos, que Dios ya no puede usarnos, que es demasiado tarde. Pero esa es una mentira muy sutil que el enemigo ha sembrado en la mente de muchos, porque Dios, cuando ve a alguien roto, no lo desecha, lo toma en sus manos y comienza un proceso de restauración. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, Dios le dice algo muy simbólico: que baje a la casa del alfarero, y allí Jeremías ve cómo el alfarero trabaja con una vasija de barro que se ha echado a perder en sus manos. Pero ¿qué hace el alfarero? ¿La desecha? No, la vuelve a hacer otra vez, como a él le parece mejor. Y luego Dios le dice a Jeremías: no puedo yo hacer con vosotros como este alfarero. Es decir, así como el artesano no desecha lo dañado, Dios tampoco lo hace contigo. Y aquí es donde debemos detenernos un momento y reflexionar, porque muchas veces creemos que si estamos rotos, si fallamos, si no pudimos con algo, entonces ya todo terminó. Pero Dios no trabaja con personas perfectas, trabaja con personas dispuestas. Y el hecho de que aún estés aquí escuchando estas palabras es una señal clara de que Él todavía está obrando en tu vida, que todavía hay propósito, que tu historia no termina en el punto donde se rompió algo. A veces nos cuesta aceptar que estamos rotos. Nos acostumbramos a sobrevivir, a caminar con el alma partida, con emociones escondidas, con heridas abiertas. Fingimos estar bien y hasta nos volvemos expertos en decir estoy bien cuando en realidad no lo estamos. Pero Dios no trabaja con apariencias. Él mira más allá de lo que los demás ven. Él ve tu dolor silencioso,
tu lucha diaria, tus lágrimas que nadie más ha visto. Y allí, en ese lugar más profundo de tu ser, es donde Él quiere comenzar su restauración. Y esto es importante. Dios no necesita que tú te arregles solo para que Él comience a actuar. No, Él quiere que vengas a Él con lo que eres, con lo que tienes, con tu historia tal cual está. Porque es en la entrega donde comienza la transformación. Él no espera que tú te presentes impecable, espera que te presentes dispuesto. Y sí, quizás estás quebrado, pero aún así eres valioso. El valor no se pierde porque algo se rompe. De hecho, cuando un corazón se quiebra es más moldeable en las manos de Dios. Entonces, cuando sientas que tu vida se ha quebrado en pedazos, no pienses que todo está perdido. Piensa que ahora Dios tiene un espacio nuevo para construir algo mejor. No te está reconstruyendo igual que antes. Te está haciendo de nuevo, más fuerte, más sabio, más profundo, con cicatrices que ya no duelen, sino que cuentan una historia de victoria. Como esas vasijas japonesas rotas que se restauran con oro. Ellos no esconden las grietas, las resaltan, porque cada grieta habla de resistencia, de proceso, de belleza en medio del quebranto. Así es como Dios quiere restaurarte a ti. Y si tú estás roto por dentro, eso no es tu final. Es el punto de partida para que Dios demuestre su poder restaurador en tu vida. Porque el que te creó sabe cómo reconstruirte mejor de lo que estabas. No estás olvidado, no estás perdido, no eres deshecho, eres obra en proceso, en las manos del alfarero divino. Segunda parte. La restauración comienza cuando reconoces tu necesidad. Ahora bien, hay una verdad profunda que no podemos pasar por alto, y es que Dios no fuerza la restauración. Él espera que tú la permitas. Y esto puede sonar fuerte, pero es la clave de todo. El proceso de restauración no comienza cuando tú crees que ya no hay más esperanza. Comienza cuando reconoces que necesitas ser restaurado. Porque muchas veces, lo que más retrasa tu sanidad no es la gravedad de tus heridas, sino tu resistencia a aceptar que estás herido. Hay personas que viven años ocultando su dolor. Se acostumbran tanto al vacío que creen que así es la vida. Aprenden a convivir con la tristeza, con la amargura, con el resentimiento, con la culpa y con cada carga que no han entregado. Pero llega un momento en que ya no puedes seguir así. Tu alma comienza a gritar, aunque tú estés en silencio. Y es allí cuando Dios se acerca con esa voz suave, firme, amorosa, y te dice, si me dejas entrar, puedo sanarte. La restauración entonces comienza con un acto de humildad, con ese momento íntimo en el que dices, Dios, ya no puedo más, te necesito. En el Salmo 51, David lo entendió de una manera tan clara después de haber fallado. Él dice que el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, y añade algo poderoso, al corazón contrito y humillado. No, despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo ves? A Dios no le impresiona una fachada de fuerza. A Él le conmueve un corazón sincero, un alma que se rinde, una persona que ya no quiere seguir fingiendo estar bien. Y es importante que sepas que reconocer tu necesidad no es señal de debilidad. Es el primer paso hacia la libertad. Porque mientras te resistas, mientras sigas escondiendo lo que te duele, no podrás sanar por completo. Pero cuando decides abrir tu alma, cuando dejas de poner curitas sobre heridas profundas, entonces comienza la verdadera obra. Porque Dios trabaja en lo que se expone, en lo que se entrega, en lo que se rinde. Hay una historia en Marcos capítulo 10 que siempre me ha impactado. Es la del ciego Bartimeo. Él estaba al borde del camino, y cuando Jesús pasó cerca, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos lo reprendían para que se callara, él gritaba más fuerte. ¿Por qué? Porque sabía que esa era su oportunidad, porque estaba cansado de su condición, porque quería ver. Y Jesús se detuvo. Se detuvo por un hombre que gritaba desde su necesidad. Lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió, que recobre la vista. Y Jesús lo sanó. Ese detalle es precioso.
Jesús sabía que era ciego, pero quiso escuchar su voz, su clamor, su declaración de necesidad. Porque eso es lo que mueve el cielo, no tu perfección, sino tu sinceridad, no tu fuerza, sino tu fe. Y así como se detuvo por Bartimeo, también puede detenerse por ti, si tú decides levantar la voz desde lo profundo y decirle: Señor, ya no quiero seguir roto, quiero ser restaurado. ¿Y sabes qué más ocurre cuando reconoces tu necesidad? Que se activa la gracia, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Cuando dejas de aparentar, cuando bajas la guardia, cuando sueltas el control, Dios entra con poder. Y no lo hace para juzgarte, lo hace para abrazarte. Porque a diferencia del mundo, que suele señalar tus errores, Dios extiende su mano para levantarte. Entonces, si tú sientes que algo en ti se quebró, si llevas años cargando con cosas que no has podido superar, hoy es el momento perfecto para decir: sí, necesito que Dios me restaure. No importa si tu herida es reciente o si viene desde la infancia. No importa si fue una traición, una pérdida, un rechazo, una mala decisión o un pecado que todavía te persigue. Lo importante es que hoy puedes comenzar de nuevo, porque cuando reconoces tu necesidad, Dios comienza a moverse a tu favor. Tercera parte, Dios transforma tus heridas en propósito. Hay algo que muchas veces pasamos por alto, y es que Dios no solamente te restaura para que estés bien, sino para que tu historia tenga propósito. Y esto es lo que más transforma la manera en que vemos nuestras heridas. Porque cuando tú entiendes que ese dolor que viviste no fue en vano, que esa caída, esa traición, ese fracaso o esa pérdida no fueron el final, sino el principio de algo más grande, entonces tu alma empieza a sanar de una forma diferente. Ya no ves tus cicatrices como marcas de derrota, sino como señales de que sobreviviste, de que Dios no te soltó, de que sigues de pie porque Él tuvo misericordia de ti. Y sí, duele pasar por situaciones que nos quiebran, duele confiar y ser traicionado, amar y no ser correspondido, duele perder un ser querido, duele mirar atrás y ver decisiones que nos arrastraron al vacío. Pero lo impresionante es que Dios, en su poder y sabiduría, toma lo roto y lo convierte en testimonio, en algo que no solamente te levantará a ti, sino que servirá para levantar a otros, porque todo lo que Dios restaura, lo usa. En Romanos capítulo 8, verso 28, Pablo lo dice de forma contundente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dice todas, incluyendo lo que no entendiste, lo que te destruyó, lo que no elegiste, lo que te hirió. Todo eso, si tú se lo entregas a Dios, Él puede usarlo como parte de un plan más grande. Porque la restauración divina no es simplemente reconstruirte, es reorientarte. Es darte una nueva dirección, un nuevo enfoque, una nueva razón para seguir adelante. Y aquí es donde quiero que te detengas por un momento y pienses: ¿qué cosas hay en tu vida que aún te duelen y que no has entendido? ¿Qué heridas sigues cargando en silencio porque no les has encontrado sentido? Tal vez ese abandono de tus padres, tal vez esa relación que parecía de Dios y terminó destruyéndote, tal vez esa temporada en la que perdiste todo. Pues déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver el dolor. Dios no permite heridas sin propósito. Él no desperdicia nada. Si algo te dolió, pero aún estás aquí, es porque eso también puede ser redimido. Y mira esto, muchas veces pensamos que lo que nos califica delante de Dios es nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestros talentos. Pero muchas veces lo que más Dios usa es aquello que ya ha sido sanado en nosotros. Porque cuando Dios sana tu corazón, tú no solamente tienes una historia, tienes autoridad espiritual. Ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. Ya no repites lo que escuchaste, hablas desde lo que viviste. Y eso tiene poder. Por eso, muchas de las personas más usadas por Dios en la Biblia fueron aquellas que pasaron por procesos muy dolorosos. José fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado, pero terminó siendo gobernador y salvando a su familia. Moisés huyó por matar a un egipcio,
Y en el desierto, cuando pensaba que ya no valía nada, Dios lo llamó para liberar a todo un pueblo. David fue despreciado, perseguido, traicionado, y aún así Dios lo llamó hombre conforme a su corazón. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que Dios restauró lo que estaba roto y lo usó para cumplir su propósito. Así que si hoy tú te sientes roto por dentro, si has vivido cosas que no entiendes, si tu pasado pesa más que tus fuerzas, recuerda esto: Dios transforma el dolor en destino. Él convierte la herida en herramienta. Y si tú le das permiso, si tú te rindes de verdad, Él puede usar lo que viviste para cambiar no solo tu vida, sino también la de muchos a tu alrededor. Porque cuando Dios te restaura, no te devuelve al punto donde estabas, te lleva más alto, más profundo, más consciente, más sabio, más agradecido. Porque cada lágrima que derramaste, cada noche de soledad, cada batalla interna, Él la vio. Y ahora Él quiere demostrarte que nada fue en vano. Cuarta parte: Dios ha estado contigo incluso cuando no lo sentías. Hay momentos en los que te preguntas sinceramente, ¿dónde está Dios? Dices cosas como, si Él de verdad me ama, ¿por qué permitió que pasara esto? Si de verdad me cuida, ¿por qué sentí tanto abandono? Y ahí, en medio del silencio, del dolor, de esas noches donde todo te pesa, surge una duda que muchos han sentido. ¿Está Dios conmigo o ya se olvidó de mí? Pero escucha bien esto: aunque no lo veas, Dios nunca te ha dejado solo. Y esta es una verdad que no siempre se siente, pero siempre se cumple. Porque Dios no actúa solamente cuando tú lo sientes. Dios actúa incluso cuando tú crees que está callado. Hay momentos en los que el cielo parece cerrado, en los que oras y no sientes respuesta, en los que todo se rompe y Él guarda silencio. Y sin embargo, incluso en ese silencio, Él está obrando. Hay un pasaje muy especial en Isaías capítulo 41, verso 10, donde Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Notas la palabra clave? Siempre. No dice a veces, no dice cuando te portas bien, dice siempre. Eso incluye tus peores días, tus momentos de duda, tu temporada más oscura, incluso tus fallas. Dios no condiciona su presencia a tu comportamiento. Él prometió estar contigo hasta el fin, y Él cumple lo que promete. Y sí, a veces Dios permite que pasemos por el valle, como lo dice el Salmo 23, ese valle de sombra de muerte, ese lugar de dolor, ese túnel donde todo parece apagado. Pero también dice algo clave: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Lo ves? No dice que no habrá valle. Dice que en medio del valle Dios está. No dice que evitarás el fuego. Dice que en el fuego Él camina contigo. ¿Recuerdas a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego? El rey pensó que iban a ser destruidos, pero cuando miró dentro, no vio a 3, vio a 4, y el cuarto tenía apariencia divina. ¿Qué significa eso? Que cuando entras en el horno, Dios entra contigo. Cuando estás en medio de la batalla, Él no te observa desde lejos. Él pelea a tu lado. Cuando sientes que ya no puedes más, Él te sostiene, porque su amor no es pasivo. Es un amor que actúa, que acompaña, que permanece. Y esto es algo que te tiene que quedar grabado. Tu dolor no ha sido ignorado. Cada lágrima que derramaste en silencio, Él la vio. Cada noche que pasaste sin entender lo que estaba ocurriendo, Él estaba allí. No para condenarte, sino para fortalecerte. No para exigirte explicaciones, sino para cubrirte con su presencia. Porque aunque tú pensaste que estabas solo, Dios jamás te soltó. Lo que pasa es que en medio del proceso, la oscuridad nubla la visión espiritual. Y es natural. Todos los grandes hombres y mujeres de la fe pasaron por temporadas en las que no sentían a Dios. Job lo dijo: he aquí, yo iré al oriente, y no, lo hallaré, y al occidente, y no, lo percibiré. Si se muestra al norte, yo no lo veré.
Al sur se esconderá, y no, lo veré, pero Él conoce mi camino. ¿Escuchas la sabiduría ahí? Aunque yo no lo vea, Él sí sabe por dónde voy. Aunque yo no lo perciba, Él sigue guiando mis pasos. Esa es la fe, creer que Dios está, aunque mis sentidos digan lo contrario. Y así como estuvo con Job, con José, con David, con Pablo, también está contigo, porque Dios no ha cambiado. Su amor no se desgasta. Su fidelidad no depende de tu estado emocional. A veces, mientras tú lloras por lo que perdiste, Dios ya está preparando lo que viene. A veces, mientras tú te lamentas por lo que se rompió, Él ya tiene lista la pieza exacta para restaurarte. Lo que necesitas no es entender todo. Lo que necesitas es confiar. Confiar que si estás en este proceso es porque hay un propósito mayor. Confiar que si sientes que estás en el horno, no estás ardiendo solo, estás siendo refinado. Confiar que si el cielo está en silencio, no significa ausencia, significa que Dios está obrando en lo profundo. Y cuando llegue el momento, cuando sea el tiempo perfecto, Él abrirá los cielos y mostrará todo lo que estuvo haciendo en secreto. Así que no, estás solo. Aunque no lo sientas, Dios está caminando contigo y cada paso que das, Él lo sostiene. Y muy pronto verás con tus propios ojos lo que ahora solo puedes creer con el corazón. Quinta parte. Dios te da nuevas fuerzas y un nuevo comienzo. Llegamos a un punto del camino donde muchos se quedan detenidos, agotados, sin fuerzas. Porque cuando uno ha estado roto por dentro, lo más difícil no es solo sanar la herida, sino volver a caminar, volver a confiar, volver a soñar, volver a levantarte cada mañana creyendo que la vida aún tiene sentido. Pero aquí es donde entra una de las promesas más poderosas de la Biblia. Dios no solamente te restaura, también te renueva. Y cuando Él te renueva, te da nuevas fuerzas que no nacen de ti, sino que vienen directamente de su Espíritu. En Isaías capítulo 40, verso 31, encontramos una palabra que ha sostenido a miles de personas en sus momentos de debilidad. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira qué hermoso eso. No dice que no habrá cansancio. Dice que en medio del cansancio Dios da nuevas fuerzas. Fuerzas para el alma, fuerzas para el corazón, fuerzas que no se explican, pero que se sienten cuando ya creías que no podías más. Y esto es clave. Cuando estás roto por dentro, te sientes sin energía para volver a intentarlo. A veces, ni siquiera quieres volver a orar, porque piensas que Dios ya no va a escucharte. A veces, te cuesta volver a confiar en alguien porque te han lastimado tanto. A veces, te cuesta confiar en ti mismo. Pero ahí, justo en ese punto de desgaste emocional, es donde Dios empieza a soplar vida sobre ti otra vez. Como cuando Elías estaba tan cansado que pidió morirse, y Dios, en lugar de regañarlo, le envió comida, descanso y dirección. Porque el Señor sabía que Elías no necesitaba juicio, necesitaba fuerzas, y tú también. Y es que Dios sabe exactamente lo que necesitas. Él no te empuja cuando estás débil. Él te levanta con ternura. Salmo 103, verso 14, dice algo tan sencillo pero tan lleno de verdad. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Es decir, Dios no exige de ti lo que sabe que no puedes dar. Él no espera que tú tengas todas las respuestas. Él sabe cuándo estás agotado, cuándo estás al límite, cuándo lo que necesitas no es un sermón, sino una caricia del cielo. Y cuando tu alma clama en silencio, su respuesta no siempre será un estruendo. A veces será un susurro que diga, aquí estoy, no, te he dejado. Y quiero que sepas esto. El hecho de que te hayas quebrado no significa que tu historia termina en ruinas. Al contrario. Muchas veces, las historias más hermosas nacen de los escombros. Cuando tú dejas que Dios tome el control, Él puede reconstruir tu vida sobre cimientos más firmes, ya no desde la emoción, sino desde la convicción, ya no desde el miedo, sino desde la confianza, ya no desde el dolor, sino desde la fe. Porque cuando Dios te restaura, también te redirige.
y te muestra que el pasado no es una condena, sino una escuela, que tus errores no son cadenas, sino lecciones, que tu dolor no es una tumba, sino un terreno fértil para la gloria de Dios. Y algo hermoso ocurre cuando empiezas a sanar. Comienzas a ver todo con otros ojos. Lo que antes era oscuridad, ahora se vuelve enseñanza. Lo que antes era rabia, ahora es compasión. Lo que antes era carga, ahora es testimonio. Porque tú sabes lo que se siente estar roto, y ahora tienes sensibilidad para consolar a otros. Dios te da una nueva mirada, una nueva manera de caminar, una nueva versión de ti, mucho más cercana a su propósito original. Así que si hoy sientes que no tienes fuerzas, no te condenes, no, te castigues por sentirte así. Reconócelo, díselo a Dios sin filtros, porque mientras tú más real seas con Él, más cerca estarás de recibir esa renovación que tu alma necesita. Y si hoy decides abrir tu corazón, Él puede comenzar hoy mismo a llenarte de algo que tú solo no puedes fabricar: esperanza viva y fuerzas nuevas. Sexta parte. Dios te da una identidad nueva y te prepara para algo mayor. Cuando alguien ha estado roto por dentro por mucho tiempo, algo comienza a dañarse más allá del corazón: su identidad. Ya no solo dices me duele, empiezas a decir yo soy así. Ya no dices estoy herido, comienzas a pensar que eres el problema. Y ese es uno de los mayores engaños que puede sembrar el enemigo en tu vida, porque lo que has vivido no define quién eres. Lo que te pasó no determina tu valor, y lo que otros hicieron contigo no cancela lo que Dios diseñó para ti desde el principio. Una de las cosas más maravillosas que Dios hace cuando comienza a restaurarte es que te devuelve tu verdadera identidad. Y no hablo de una identidad basada en lo que hiciste o en lo que lograste. Hablo de la identidad que nace de saber quién eres para Dios. Porque tú no eres tu error, no eres tu pasado, no eres tu debilidad. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres alguien por quien Cristo derramó su sangre. Y ese precio que Él pagó es prueba suficiente de tu valor incluso en medio de tu quebranto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta la historia del hijo pródigo, un joven que se alejó, que malgastó todo, que terminó alimentando cerdos y deseando comer lo que ellos comían. Llegó a tocar fondo. Estaba roto por dentro, se sentía indigno. Pero un día volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y en su mente ya se había resignado. Pensó que quizás lo dejarían volver, pero no como hijo, sino como un sirviente. Pero cuando el padre lo vio a lo lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió, le puso anillo, le devolvió la dignidad. ¿Sabes por qué? Porque para el padre, su hijo nunca dejó de ser hijo, aunque hubiera fallado. Y así es contigo. Tal vez la vida te ha hecho pensar que ya no mereces nada, que fallaste demasiado, que ya no puedes aspirar a algo grande, que Dios solo puede usarte en lo mínimo. Pero eso es una mentira, porque Dios no solamente te perdona, también te restaura la identidad. Él no quiere que vuelvas a su casa como alguien que se arrastra. Él quiere que vuelvas como alguien que se levanta, no por orgullo, sino por la gracia que lo cubre. Y cuando tú recuperas tu identidad en Dios, todo cambia. Tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de caminar. Ya no vas por la vida diciendo, no sirvo, soy débil, no puedo. Empiezas a declarar lo que Él dice de ti. Soy escogido, soy perdonado, soy fuerte en mi debilidad, soy nueva criatura. Porque en Cristo las cosas viejas pasaron. Y eso incluye tu vergüenza, tu culpa, tu pasado y tu confusión. Él hace todas las cosas nuevas. Y no solo eso, también comienza a prepararte para lo que viene. Porque Dios no restaura para dejarte igual. Él restaura para impulsarte a cosas mayores. Quizá tú pensabas que con levantarte bastaba, pero Dios no quiere solo levantarte. Quiere usarte, quiere empoderarte, quiere llenarte de su presencia para que tu vida sea una respuesta para otros. Porque tu proceso no fue solo para ti, también fue para que otros vean lo que Dios puede hacer con alguien que se dejó transformar.
Muchos de los que hoy predican, enseñan, ministran, escriben, sanan, interceden, fueron en algún momento personas completamente rotas, pero dejaron que Dios hiciera su obra, dejaron que el proceso siguiera. No, se rindieron en medio del quebranto, y ahora cada cicatriz que llevan es una historia viva del poder de Dios. Tú puedes ser uno de ellos, porque cuando Dios te restaura, te da una nueva identidad, y esa nueva identidad te abre puertas que tu viejo yo nunca habría imaginado. Así que no pienses que tu dolor fue pérdida total. Fue el taller de Dios. Fue su forma de vaciarte para llenarte de lo que realmente necesitas. Fue su manera de purificar tu visión, de redefinir tu identidad, de prepararte para lo que viene. Porque lo que viene es mayor que lo que se rompió. Lo que Dios tiene por delante no se compara con lo que dejaste atrás. Séptima parte. Dios usa a los rotos para sanar a otros. Una de las mayores sorpresas que muchos se llevan cuando Dios comienza a restaurarlos es descubrir que aquello que más dolió en su vida puede ser usado para sanar a otros. Y no se trata de una frase bonita, es una realidad espiritual. Dios no solamente repara lo que está roto en ti, también convierte esa parte rota en un canal de bendición. Porque cuando Él sana una herida, esa herida no desaparece, se transforma en un testimonio con poder. Y lo que un día fue causa de lágrimas, se convierte en un río de agua viva para otras personas. ¿Sabes por qué? Porque el dolor te vuelve sensible. Porque quien ha llorado sabe cómo consolar. Porque quien ha estado roto por dentro no juzga, entiende. Y ese es el tipo de personas que Dios usa. Gente que no se cree mejor que nadie. Gente que ha estado en lo profundo del valle. Gente que conoce lo que es clamar sin respuesta y que ahora puede mirar a los ojos a alguien que está pasando por eso mismo y decirle con seguridad: yo también estuve allí, pero Dios me levantó. Y eso es lo hermoso del reino de Dios. Él no descarta lo quebrado, lo transforma en herramientas de sanidad. Miremos a Pedro, por ejemplo, el mismo que negó a Jesús 3 veces, que lloró amargamente, que probablemente se sintió un cobarde. Y sin embargo, después de ser restaurado, fue quien predicó con poder en Pentecostés. Miles se convirtieron por medio de su voz. ¿Qué pasó allí? Que Dios usó su fracaso como parte de su llamado. Pablo perseguía a la iglesia. Tenía un pasado oscuro. Y fue justamente eso lo que Dios transformó en una historia de redención. Su testimonio no era una vergüenza, era su plataforma para demostrar la gracia de Dios. Y lo mismo puede pasar contigo. Esa parte de tu vida que más te avergüenza, ese capítulo que pensabas que nunca ibas a superar, ese vacío del que creías que nunca ibas a salir. Dios lo puede usar para levantar a otros que están exactamente donde tú estuviste. Porque cuando hablas desde el dolor que ya fue sanado, tus palabras no son teoría, son vida, tienen peso, tienen autoridad espiritual. Y eso es algo que ningún título puede dar. Solo el quebranto bien procesado, solo la restauración divina, te capacita para mirar a otro con compasión, con humildad, con ternura y decirle: no estás solo, no, es el fin, todavía hay esperanza. Mira cómo lo dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Lo ves? No se trata solo de recibir consuelo, se trata de transmitir ese consuelo a otros. Lo que Dios hace en ti no termina en ti, se multiplica. Y ahí comienza algo increíble. Cuando Dios te usa para sanar a otros, tú mismo sigues sanando. Porque mientras ayudas a otros a levantarse, tú te mantienes firme. Porque cada vez que cuentas tu historia, recuerdas que no fue suerte, no fue fuerza propia, fue la mano de Dios. Y esa gratitud te da estabilidad, propósito y gozo verdadero. Entonces,
Si alguna vez pensaste que Dios no te podía usar por lo que viviste, estabas equivocado. Él precisamente quiere usarte por eso que viviste, porque no hay mejor predicador que aquel que ha sido procesado. No hay mejor líder que aquel que ha sido quebrado y levantado. No hay mejor instrumento que el que ha sido afinado con lágrimas, moldeado con paciencia y revestido con la gracia del cielo. Octava parte. La restauración es un proceso, no un evento. Hay algo muy importante que debemos entender si realmente queremos caminar hacia una restauración verdadera. Esto no ocurre de la noche a la mañana. La restauración no es un evento mágico que sucede de un solo golpe y te deja sin cicatrices. Number es un proceso, un camino, un viaje que requiere paciencia, entrega y sobre todo, perseverancia. Y es fundamental que sepas esto, porque muchos se frustran creyendo que por orar una vez, por llorar una noche, por tener un momento de fe, ya todo debería estar resuelto. Pero no funciona así. Dios trabaja en capas. A veces empieza por lo más evidente, un hábito, una relación, una emoción superficial. Pero luego va más profundo, va al corazón del asunto, a esa raíz que lleva años escondida, a esa herida que ni tú sabías que seguía abierta. Y eso toma tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere hacer solo una limpieza superficial, quiere transformar desde la raíz. Y eso requiere que tú camines con Él, no que solo esperes un milagro repentino. Porque mientras más caminas con Dios, más entiendes que la restauración no es solo quitar el dolor, es enseñarte a vivir diferente. No se trata de volver a como estabas antes, sino de ser hecho nuevo desde adentro. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice algo precioso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que lo que Dios empezó en ti, no lo va a dejar incompleto. Él no comienza algo para abandonarlo. Si tú estás en proceso, aunque haya días en los que sientes que retrocedes, Dios sigue obrando. Aunque tengas días en los que lloras, en los que te cansas, en los que dudas, Él no ha terminado contigo. Y sí, en ese proceso puede haber caídas, puede haber recaídas, puede haber momentos donde piensas que ya todo se perdió. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios es más grande que tu inestabilidad. Él no te suelta por tus errores, Él no te cancela por tus debilidades, Él no se rinde contigo por tus retrocesos. Al contrario, cuando caes, te extiende su mano y te dice, levántate, aún no hemos terminado. Y eso es lo que tienes que recordar cada día. Esto es un camino diario. A veces vas a avanzar con fuerza, otras veces con debilidad. A veces con entusiasmo, otras con lágrimas. Pero lo importante no es la velocidad, es la dirección. Si sigues caminando hacia Él, ya estás en el camino correcto. Y cada paso que das, por más pequeño que sea, es un paso que cuenta. Porque en el proceso de Dios, nada se desperdicia. Cada oración, cada lucha interna, cada renuncia, cada decisión de seguir creyendo cuando todo grita lo contrario. Todo eso forma parte del proceso de restauración. Y algo hermoso de este proceso es que no lo haces solo. Dios no te dice, arréglate y luego ven. Él camina contigo, te acompaña en cada etapa, te habla a través de su palabra, te sostiene cuando sientes que no puedes más. Y cuando crees que estás retrocediendo, Él sigue avanzando contigo, porque su fidelidad no depende de tu rendimiento, sino de su amor incondicional. Entonces, no te desesperes si hoy sientes que todavía estás lejos de ser lo que deberías ser. Agradece que ya no eres lo que eras, y sigue. Un día a la vez, una oración a la vez, una decisión a la vez, porque Dios es experto en tomar procesos largos y convertirlos en testimonios eternos, y tu proceso vale la pena, aunque duela, aunque canse, aunque no lo entiendas todo, porque el final de ese camino es una vida restaurada, libre y llena de propósito. Novena parte. Dios te devuelve la paz, la alegría y el propósito. Hay un momento en el proceso de restauración que es tan hermoso, tan especial,
que muchas veces pasa desapercibido porque llega en silencio, sin hacer ruido, pero lo cambia todo. Es cuando, después de tanto dolor, de tanta lucha interna, de tantas lágrimas ocultas, comienzas a sentir paz otra vez. Una paz que no se explica con lógica, pero que llena tu alma como un bálsamo que lo cubre todo. No se trata de que todo esté resuelto. No se trata de que todo se haya arreglado afuera. Es simplemente que por dentro Dios te ha traído de regreso a ti mismo. Te ha reconciliado contigo y sobre todo te ha reconciliado con Él. La restauración completa no es cuando todo está perfecto, es cuando tu corazón vuelve a latir con esperanza, cuando despiertas y ya no sientes el mismo peso, cuando puedes mirar al cielo sin culpa, sin miedo, sin duda, sabiendo que Dios no te soltó, que aún con tus errores, con tu pasado, con tus heridas, Él sigue viéndote con amor. Esa es la victoria más grande, porque hay personas que lo tienen todo por fuera, pero por dentro están vacíos, y hay quienes aún no lo tienen todo, pero por dentro ya tienen paz. Y esa paz es una señal de que Dios ha hecho algo nuevo en ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, verso 7, es el sello de la obra de Dios en tu interior. Es cuando puedes decir, sí, viví cosas duras, pero ya no me controlan. Sí, lloré, pero ya no estoy esclavizado al pasado. Sí, sufrí, pero ahora tengo sentido. Porque lo que antes era una herida abierta, ahora es una cicatriz sana. Porque lo que antes me atormentaba, ahora es parte de mi historia redimida. Porque lo que antes me rompió, hoy me recuerda que Dios me levantó. Y junto con la paz, Dios comienza a devolverte algo más, la alegría. Y no hablo de una alegría superficial. Hablo de esa alegría que brota desde el alma. Esa alegría que no necesita circunstancias favorables para existir. Esa alegría que se manifiesta cuando sabes que ya no estás perdido, que ya no estás solo, que tu vida tiene valor. Esa alegría que aparece cuando te das cuenta de que estás vivo y no solo respirando, sino viviendo con propósito. La Biblia dice en el Salmo 30, verso 5, el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Y no es una metáfora vacía, es una promesa, porque por más larga que haya sido tu noche, por más oscura que haya sido tu temporada, la mañana de Dios llega. Y cuando llega, trae alegría donde hubo amargura, esperanza donde hubo desesperación, vida donde solo veías ruina. Y aquí hay algo muy especial. Cuando Dios te devuelve la paz y la alegría, también te revela tu propósito, porque Él no te restaura solo para que te sientas bien, te restaura para que camines con un sentido claro de hacia dónde vas, para que vivas con intención, para que tus días tengan dirección. Ya no vives sobreviviendo, ahora vives con propósito eterno, porque tu vida no fue un accidente, ni fue un desperdicio. Fue el lienzo donde Dios está pintando algo que, cuando esté completo, será una obra maestra. Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es restauración total, cuando ya no solo crees en Dios, sino que vives lleno de gozo y paz porque has creído, cuando ya no dependes de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios ha dicho sobre ti, cuando ya no dudas de si Él está contigo, sino que caminas sabiendo que su presencia va delante de ti cada día. Así que si hoy estás empezando a sentir esa paz, esa alegría, ese respiro profundo del alma que te dice, estoy sanando, no lo ignores. Eso es Dios tocando tu corazón. Eso es la señal de que algo se está completando en ti. Y si aún no lo sientes del todo, no te desesperes, porque está en camino. Cada paso que has dado te ha acercado a este punto, y lo que viene es mucho mejor que lo que quedó atrás. 10ª parte. Vive restaurado y sé luz para otros. Llegados a este punto, cuando ya Dios ha comenzado a sanar tus heridas, cuando empieza a devolverte la paz, la alegría y el propósito, hay una nueva etapa que comienza.
Ya no se trata solo de mirar hacia atrás y agradecer que saliste del quebranto, sino de mirar hacia adelante, con firmeza y compromiso. Porque la restauración verdadera no solo se celebra, se vive, se cuida, se sostiene con decisión diaria. Y ahora, más que nunca, tu vida se convierte en algo más que una historia personal. Se convierte en luz para otros. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». ¿Qué significa eso? Que tu testimonio no es solo para ti. Que tu restauración no fue solo un rescate, fue una asignación. Ahora llevas algo en ti que puede iluminar caminos ajenos. Ahora tu voz, tus actos, tu presencia pueden ser consuelo, pueden ser guía, pueden ser fuerza para aquellos que aún están en el mismo lugar oscuro donde tú estuviste. Y eso es lo maravilloso de ser restaurado por Dios. Te conviertes en respuesta a las oraciones de otros. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Que mientras tú sufrías, Dios ya tenía en mente usar tu proceso como puente para levantar a más personas. Y ahora, aunque no te sientas perfecto, aunque todavía haya días difíciles, ya no estás caminando desde la debilidad, sino desde la redención. Porque sabes lo que es estar roto, pero también sabes lo que es ser reparado por el amor de Dios. Y por eso es tan importante que una vez restaurado, no vuelvas al lugar donde te rompiste. No regreses a las mismas voces que te hicieron sentir sin valor. No vuelvas a las relaciones que te vaciaron. No te acostumbres al ambiente que te alejaba de Dios, porque si ya fuiste sanado, vive como alguien que ha sido hecho nuevo. No te permitas retroceder a una vida sin propósito. Cuida lo que Dios ha hecho en ti, protégelo y al mismo tiempo compártelo. Comparte tu historia, aunque no tengas todas las palabras correctas. A veces, solo decir, yo también pasé por eso, es más que suficiente para que alguien no se rinda. A veces, una oración sencilla, una mirada sin juicio, un abrazo a tiempo, puede ser lo que alguien necesita para seguir adelante. Porque tú no solo fuiste restaurado, fuiste comisionado. Y vivir restaurado también significa vivir con una nueva sensibilidad espiritual. Ya no puedes ignorar las necesidades ajenas, ya no puedes hacerte el ciego ante el dolor de los demás, porque tú sabes lo que es estar roto. Y ahora que estás de pie, Dios te llama a levantar a otros, a dar lo que tú recibiste, a extender misericordia como te fue extendida, a hablar vida donde solo hay muerte, a ser voz donde hay silencio. Efesios capítulo 2, verso 10 lo dice claro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que no solo fuiste sanado, fuiste preparado para hacer el bien, para actuar, para marcar la diferencia. Lo que viviste no te invalida, te califica. Lo que sufriste no fue tu ruina, fue tu plataforma. Y vivir como alguien restaurado también significa seguir dependiendo de Dios todos los días. No porque tengas miedo de romperte otra vez, sino porque sabes que todo lo bueno en ti proviene de Él. Sabes que tu estabilidad está en su presencia, que si te alejas te vacías, pero si permaneces en Él, nada ni nadie podrá quebrarte otra vez de la misma forma, porque ahora conoces la fuente de tu restauración. Ahora sabes a quién acudir cuando todo tiembla. Ya no caminas solo, caminas con dirección, con luz, con convicción. Así que si Dios ya ha comenzado su obra en ti, si ya puedes respirar más tranquilo, si algo dentro de ti se ha alineado otra vez, no te detengas. Sigue, persevera, ora, sirve, ama, perdona, escucha, porque tu vida ya no es solo tuya. Ahora eres parte del plan de Dios para este mundo roto, y Él va a usarte como un instrumento de sanidad para muchos más.